Hoy es la quinta clase de esta serie de 10 y con esto acabo lo que serían las clases del primer cuatrimestre, del primer semestre. Vendrán otras que darán los profesores del curso, que serán relativas y a propósito del proyecto que estáis haciendo. Tendrán más que ver con lo que estáis trabajando. Bien, como habéis visto, yo creo que estas 5 clases, que tendrán su continuación con otras 5 en el segundo cuatrimestre, lo que intentan es hablar de teoría del proyecto y al tiempo de la experiencia. Es decir, no solo explicar la experiencia de una forma empírica, que, como ya os dije un día, es, yo creo, la manera como se puede ir adquiriendo un cierto corpus teórico en la práctica del proyecto, sino que hay algo que es previo, y son las fuentes. Como decía Gaulenti, que ha muerto hace unos pocos días, que era una arquitecta estupenda, un día, me acuerdo, en Ginebra, a propósito de una conversación que estaba John Pawson y había Schumi y algún otro arquitecto, alguien se le ocurrió decir que había inventado algo del proyecto. Y la Gaulenti le dijo, no se inventa niente, si transforma un po'. Es decir, inventar no inventamos. Si acaso transformamos algo que hemos conocido a priori a través de las fuentes. Como habéis visto, todas las clases siempre están un poco las fuentes en las cuales podríamos encontrar parte del análisis y de la reflexión que después empaña el proceso proyectual. Entonces, si la primera hablaba no tanto de imaginación, yo diría más de lo que es una posición ideológica frente a la arquitectura y frente a la vida, pero también frente al proyecto. Es decir, un proyecto yo creo que debe estar teñido de una forma u otra, de una manera u otra, ideológicamente. Ya decía Oriol Bohigas que la administración tiene que ser ideologizada, si no, no es una buena administración. Y la segunda, pues la ciudad fue la protagonista como fondo de la intervención, el paisaje, pero en concreto la ciudad como fondo de la intervención de la arquitectura. En la tercera, un tema de tipo y agregación, porque la tipología y la organización social de los proyectos, la parte relativa al programa, es muy importante, es la que nos liga al objeto final de lo que hacemos, al usuario final. La cuarta fue sobre la instrumentación geométrica y cuáles eran las fuentes y las bases en las cuales, a partir del siglo XX, podíamos encontrar referencias en las cuales basarnos para trabajar de esta forma más flexible, con geometrías más flexibles y más abiertas y que nos permitan trabajar con mayor facilidad en el proyecto. Y la quinta, lógicamente, sería la construcción, que es la de hoy. O sea, hoy será una clase de construcción, más grueso que el papel. Ya, el nombre me parece que indica bien lo que la clase va a intentar hacer. Si nosotros definiéramos el proyecto como la distancia entre una idea inicial y la realidad construida, esto es el proyecto, entonces la pequeña tesis de esta clase sería que los mecanismos constructivos que harán posible la formalización de la idea inicial deben estar implícitos o inherentes ya desde las primeras fases del proyecto y de la idea. O sea, yo lo que defiendo es que quizá no vale hacemos una forma y después vamos a ver cómo la construimos, cosa que últimamente ha estado muy en boga en muchas de las arquitecturas que hemos visto estos últimos años, sobre todo, y que antes, curiosamente, históricamente, no se daba este fenómeno. Siempre se proyectaba al tiempo que se construía. Con lo cual, esos mecanismos constructivos deben generarse en los inicios y en lo que diríamos lo oculto del proyecto.
Si hablamos, verdaderamente hay dos dimensiones. Hay la gran dimensión, o la dimensión en que la construcción adquiere unas características específicas y que tienen que ver con el tamaño, la dimensión y el ámbito del proyecto, y hay otras que tendrían más que ver con la pequeña dimensión, que las dejo para la segunda parte del curso. Pues en esa mayor dimensión, estos mecanismos, quizá de orden superior, para mí lo que adquiere una mayor relevancia es la estructura. O sea, que la clase de hoy es una clase de construcción, pero también de estructura. ¿Por qué? Porque la estructura, entendida como soporte espacial del proyecto, más allá de constituir el soporte físico. No es casual que Álvaro Siza fuera profesor y catedrático de construcción. Y además él siempre lo ha defendido. Dice, yo, proyectos, no sé qué explicaría. Yo puedo explicar cómo construyo. Y ya, enseñando cómo construyo, quizás se pueda aprender, yo lo enseño, pero quizá alguien pueda aprender cómo proyectar. Proyectar construyendo, construir proyectando. Yo me recuerdo una anécdota de cuando me examiné del Tribunal de Oposición para titular, que éramos como unos 8 o 10 que nos examinábamos, que en una de las pruebas había que dar una clase. Y a mí se me ocurrió dar una clase de construcción. En aquel momento, pues claro, yo tenía pocas obras y tenía poca experiencia, e hice una clase como pude de construcción. El presidente del tribunal, que era Oriol Buigas, también estaba Javier Carvajal, era un tribunal de aquellos de cuidado. Hubo una protesta por parte de uno de los miembros, ninguno de estos dos, que dijo, oiga, usted ha dado una clase de construcción en una clase de proyectos. Yo me quedé así pensando, pues mira, no sé, quizá... y antes de que yo lo pudiera defender, Oriol Buigas hizo un comentario con Carvajal y dijo, no, está muy bien que los profesores de proyectos den clases de construcción. Dice, porque en esta escuela, pensar el tiempo que era en aquel momento, hace muchos años de esto, dice, hay dos soluciones, que los profesores de proyectos aprendan a construir o que los profesores de construcción aprendan a proyectar. Dice, me parece que es mucho más fácil lo primero, dijo Xavier. Claro, esto afortunadamente después varió con el tiempo y hoy tenemos grandes profesores de construcción. Yo diría que tenemos el mejor profesor de construcción que hay, no solo en esta escuela, sino yo diría en el ámbito nacional, y quizá algo más, que es Ignacio Aparicio, que es un profesor con el cual a mí he tenido la suerte de colaborar en algunos temas, no tanto de proyectos, sino temas de diferentes tipos, pero que el proyecto estaba también en la base de la colaboración, y que tiene esta capacidad entre abstracción y figuración. Es decir, sabe construir figurativamente el detalle constructivo, pero al tiempo es capaz de abstraerlo hasta convertirlo en base del motivo o del argumento proyectual. Y esto yo diría que es extraordinario. Bien. Para empezar esta clase me pensaba que, bueno, ¿cómo lo empiezas? Pues mira, ¿por qué no empezamos a hablar de cerchas? ¿Por qué? Porque el pórtico, aquello que en estructuras te enseñan dos triangulitos y una viga, y a partir de ahí empieza el curso de estructuras, la cercha y dos pilares, un pórtico, sería como el paradigma o simplificador de lo que es una estructura, ¿no? Entonces, si hemos de hablar o empezar a decir algo sobre cerchas, uno escoge aquella que quizás le ayuda más en su aprendizaje. En este caso, Ginasio Maravillas y la cercha que proyecta Alejandro de la Sota. Sabéis que hablamos en otra clase de Coder como arquitecto en que la planta, aunque en algunas obras, como también veremos en otras clases posteriores, también es un arquitecto de la sección, pero eminentemente Coder era un arquitecto de planta y Alejandro de la Sota quizá de sección. En esta cercha, pues fijaros, entre la idea inicial y la realidad construida, el camino es, pero ya en la idea inicial contiene
todos los aspectos, no solo del programa, porque aquí está el programa, está cubriendo una pista deportiva, está construyendo en el interior de la cercha unas aulas, está cubriendo en un plano superior plano lo que puede ser una pista deportiva exterior, está dando acceso a la luz, está soportando espacial y programáticamente el edificio, etcétera, etcétera. O sea, en este dibujo ya contiene todo lo que el proyecto quiere ser, ¿eh? Ya es un diagrama proyectual, pero también estructural y constructivo. Si la idea inicial, como decía, ya contiene la esencia, la realidad final construida, yo creo que ese quizá sea uno de los caminos y el que yo intento explicar hoy. Mi primer encuentro con un edificio público fue con un pequeño polideportivo, algo tan sencillo como cubrir una pista de básquet o de handball, ¿no? En el Montgrí, eso sí, la montaña sagrada, el Bisba, y fue un concurso de los primeros de la democracia en los que se habilitaban pequeños edificios públicos para equipar ciudades y pueblos de Cataluña que eran muy deficitarios de esto, ¿no? A este concurso decidimos presentarnos juntos con Arcadi Pla y Jerónimo Ner. Bien, yo era un absolutamente fan o defensor de la forma como Arcadi Pla siempre ha planteado la arquitectura y que siempre la ha planteado, como dice, desde la construcción, ¿no? Bien. Se trataba, como decía, de cubrir una pista. Entonces, bueno, nosotros dijimos, Arcadi siempre decía, hay que borrar. O sea, porque tú vas haciendo ideas, y se trata de borrar, quitar todo aquello que sea superfluo y accesorio para quedarse con lo principal. Bien, el proyecto fue evolucionando, el proyecto era muy sencillo. Fijaros, 2 vestuarios, unos aseos y cubrir una pista. Si os fijáis, hay un intercolumnio con las luces entre cerchas que van a cubrir la pista superior. En muros de carga se construye el pequeño edificio que además salva el desnivel del terreno, el talud, y que está ligeramente hundido. Y aquí, pues bueno, el pasillo de salida de pies limpios da a la pista mediante esos pequeños desniveles con escaleras, 2 pequeñas escaleras que cubren este metro y pico y salen a pista. Entonces, si miráis, veréis que están todas las cerchas colocadas, pero que en los 2 extremos, principio y final, no hay cerchas, sino que se sustituye la cercha por pilares en la misma distancia del intercolumnio de las demás. Claro, la relación esfuerzo y resultado, eficacia, ¿no?, aquí se pone de manifiesto. Y entonces, ¿dónde estaba el problema constructivo? El problema constructivo estaba, como casi siempre, como digo a los fusters, problema al canto. El problema siempre está en la esquina. O sea, mientras tú vas construyendo una mesa, cuando llegas aquí es cuando las cosas empiezan a hacerse un poco más complicadas. Bueno, pues, ¿dónde está el problema en este caso? En la última cercha. ¿Por qué? Porque la última cercha trabaja mal respecto a las otras que están equilibradas por los 2 lados. Y la última cercha tiene una tensión que no es la apropiada. Con lo cual, atender esta situación constructiva de forma especial, yo creo que era el motivo de ese pequeño cálculo de nada, de estructura. Imaginaros lo poco que era esto. A eso vinieron unos dibujos de detalle en el cual la ingenuidad de este plano, hecho en aquel momento, fijaros, con redondas para explicar dónde van a estar los puntos en la sección que pueden generar ese problema al canto, ese conflicto constructivo. ¿Cómo construir una gradería? Vale, elemental. ¿Cómo construir unas zapatas corridas en un lugar que era roca? Elemental. ¿Dónde estaría la ciudad? Estaría en aquellos dibujos en el extremo arriba, ¿no?, en el que hay que, o sea, una cubierta
prácticamente plana, muy poca, porque nosotros queríamos una caja plana, no queríamos un edificio de 2 aguas, que además diera lugar a cubrir una pista que es plana y horizontal. Entonces, veis que donde se pone el énfasis constructivo del detalle es en el desagüe, cómo desaguar una cubierta. Entonces, si nosotros queremos tener unos pilares que eran tubos cuadrados, en acero, huecos, nosotros lo que hacemos es generar un mecanismo que el desagüe pase por el interior del pilar, vaya a la zapata, en el cual hay un hueco, se recoge y se va a la red de pluviales. Y de esta forma se desagua con muchos puntos toda la cubierta, teniendo aquello 1 centímetro cuadrado de cubierta, 1 metro cuadrado de cubierta, 1 centímetro cuadrado de desagüe, y de esta forma tendemos a lo que a nosotros era más dificultoso, que era desaguar una cubierta plana. Después ya, bueno, en el interior, pues veis el intercolumnio, veis las cerchas, cómo la grada se ha convertido en escalinata que va dando acceso a cada grada y va decreciendo conforme van perdiéndose la gradería. La ventilación del pasillo de pies limpios, que además ve la pista con una pequeña reja, ¿no?, por el que da iluminación a la zona inferior. Y al final, fijaros que la historia es construir una caja diáfana, cristalina. Claro, este pequeño edificio, como decía de aquellos primeros, muy sencillo, pues tuvo su qué, porque, por ejemplo, Ábalos y Herreros, antes de construir su polideportivo, vinieron hasta 3 veces a visitarlo y a verlo. Y no venían a ver la arquitectura, venían a ver cómo construir con menos material, que era lo que a ellos siempre les ha interesado, sobre todo en su primera etapa, ¿no? Entonces, este pequeño pabellón, fijaros cómo las columnas siguen, y han sido 4 columnas intermedias más las 2 extremos, 6, sustituyen en el mismo ritmo lo que sería la última cercha por pilares. Esto mereció el elogio de Ignacio Aparicio, del profesor que os digo, que siempre, incluso he visto que en algún caso, en algún libro lo nombra y lo pone, ¿no? Unos años más tarde, con José Luis Canosa, ganamos un concurso para construir el pabellón de la Meña. Este pabellón ya era más grande, ya tenía más vestuarios, ya tenía más programa y sobre todo la pista tenía una mayor dimensión. Ya cubrir la gradería pasaba a ser algo que más complejo, ya no estaba dentro de la propia caja de la pista, y esto nos dio la pista, aparte que en aquel momento creíamos que a mayor dimensión más kilos de hierro, sería una transposición excesivamente simplista del cálculo de estructuras, ¿no? Pero lo que aquí veis la sección allí, ¿no?, y cómo se intenta solucionar todo el problema estructural y al mismo tiempo del programa de luz mediante un solo elemento, que es una gran cercha de 50 metros de luz, 5 metros casi de canto. Entonces, esta cercha, para estabilizarla, en un lado recibirá lo que es el peso de parte de la mitad de la cubierta de la caja, pero por el otro lado se compensa como atirantando unas pequeñas cerchas con varillas o cables para construir el techo de la gradería y al mismo tiempo permitir desaguar fácilmente esto. Entonces, de esta forma, la cercha se estabiliza transversalmente y se estabiliza longitudinalmente en cuanto que se da el apoyo en 2 grandes pilares de hormigón construidos en caja sobre las que la cercha penetra hasta unos apoyos de neopreno que hacen que el apoyo sea simple, no sea empotrado, y pueda tener la flexibilidad de crecimiento, de dilatación, etc. Bien, lo curioso de esto fue que el día que la cercha la calcularon Agustino Viols y Luis Moya, y evidentemente la cercha está bien calculada, pero para ponerla en obra, y aquí viene parte de lo que esta clase también va a explicar, hay una problemática específica, y es que 50 metros de cercha que vino en tramos en un camión, se soldó los tramos en obra,
Se verificaron con las soldaduras mediante radiografías, mediante líquidos penetrantes, etc. Había que subirla. Y para subirla hacían falta dos grandes grúas sincronizadas para que depositaran. Bueno, algo falló y las grúas se desincronizaron en tiempo. Y entonces, cuando estaban subiéndola, de repente las grúas pierden lo que sería la línea de la cercha, y en aquel momento la cercha se convirtió en un látigo, o sea, hizo un movimiento sinusoidal toda ella, que verdaderamente ver la cara de Luis Moya, que es el que asistía a la operación, estábamos confundidos, fue terrorífica, ¿no? Abajo, abajo, abajo. Bueno, la cercha no se rompió, se bajó. Bueno, horror, ¿qué hacemos? Bueno, él puso unos angulitos de más y al cabo de unos días, unas semanas, se repitió la operación ya teniendo en cuenta que las grúas no podían estar, y se depositó perfectamente y ya no hubo mayor problema. Claro, a veces no solo has de pensar en una solución estructural, sino en cómo la pones en obra. Yo me acuerdo del profesor Kedglas que decía: los arquitectos debemos estar atentos a aquellos que han de construir las cosas que nosotros proyectamos, y hemos de tener una cierta deferencia con ellos. Es decir, no podemos, por nuestra historia o megalomanía o lo que sea, inducir a que se hagan construcciones verdaderamente en las que sea un verdadero sufrimiento el construirlas, ¿no? Bueno, al final pues quedó esta cajita con bloque visto de hormigón, pilares, una cosa muy limpita y tal. El tema de las cerchas, ya acabo tal, porque podría haber puesto más cerchas, pero yo creo que para lo que quiero decir ya basta. Estaría, por ejemplo, en este proyecto que fue un concurso para Artabria, en el cual, bueno, aquí lo que se hace pues es construir una especie de museo en el que el recorrido de todas las salas va hundiéndose en el terreno, en un castro en Galicia, y que al final, después de todo el recorrido, hay una rampa, que es esta, que te vuelve al lugar de origen, pasando por el interior de todas las cajas. O sea, bueno, era una solución proyectual, en un concurso, no ganamos, pero dio pie a entender una cosa que allí aprendimos y que está bien, y es que hoy en día, debido al cálculo, a los sistemas de cálculo vinculados a máquinas de control numérico para realizar el oxicorte de las vigas y de los pilares, nosotros podíamos construir esta historia con todas estas cerchas que van desarrollando todo el proyecto, que cada cercha es ligeramente diferente a la anterior, por la curvatura de la cubierta, por la carga, por la dimensión, etcétera, etcétera. Ahora, hoy da exactamente igual hacerlas iguales que diferentes. ¿Por qué? Porque con las máquinas de control numérico tú das el dibujo de la cercha y ya cortan las planchas de acero, ¿no? Los chapones, ya los cortan cada uno con su forma. Con lo cual, el proceso industrial, lo que habría sido hace unos años un horror, se convierte en algo absolutamente normal. El resultado pues fue este, ¿no? Y acabo este pequeño apartado de cerchas con una curiosidad. Esa es una cercha que se llama ala de mosca. Y el ingeniero que la idea y la construye era Joan Torras y Guardiola. Es el que se ha llamado el Eiffel catalán. Este hombre, vosotros quizá lo conoceréis por el andamiaje que hizo para Colón, que es muy famoso y que está en muchos libros, que fue un andamio increíble para construir el monumento a la columna de Colón. Él tiene edificios también de arquitectura, porque también es arquitecto, además de ingeniero, y su preocupación era, luego estuvo vinculado a la acería Torras, que son donde yo encontré los planos de esta cercha. Cuando destruimos la acería Torras, lo que quedaba de la acería Torras para construir las Tres Manzanas, entonces me interesó muchísimo, se lo enseñé a José María Montaner, él indagó en los archivos y bueno,
encontró, porque es una cercha magnífica que lo que hace es que minimiza el peso de hierro a un 30%, o sea, cubre la misma luz que otra cercha, pero con un 30% menos de acero. Fijaros, y además es francamente curiosa y bonita. Nosotros la empleamos en el pequeño edificio de equipamiento, el pequeño como mercado local que hay en las Tres Manzanas. Rehicimos la viga, se recalculó y tal, ¿no? Y este ingeniero, pues él dedicó su vida a tal. Como hoy voy a hablar mucho de ingenieros, era bueno empezar ya con una alusión a uno muy próximo de casa. Bien, ahora lo que voy a intentar explicar es la arquitectura o el proyecto como proceso de un montaje. O sea, cómo se puede entender la arquitectura como proyectar puede ser al mismo tiempo construir como un mecano o como un despiezar el proyecto en aquellas partes complejas, a veces otras menos, ¿no?, en las que puestas en relación van a acabar construyendo el esqueleto y en el fondo la obra. Claro, el primero o quizá uno de los primeros que estudió los edificios de esta forma fue Auguste Choisy en 1873, ¿no? ¿Por qué? Porque Auguste Choisy lo que hizo fue dedicarse a radiografiar y explotar con axonometrías o isometrías todo un conjunto grande de monumentos de la antigüedad clásica, romanos, griegos, bizantinos, etcétera, ¿no? Y verdaderamente es una extraordinaria clase de construcción. Para mí uno de los arquitectos más que yo, más considero es Louis Kahn. Él lo que hace es estudiar a Choisy. Y él pasa años estudiando esas geometrías y entendiendo cómo construyen. Y si pensamos en Trenton, pensamos en Bryn Mawr, pensamos en Laboratorio Richards, incluso La Joya, California, la mayoría de proyectos de Louis Kahn, ahí está presente esta forma de construir y proyectar, ¿no? Esa cosa que hemos dado en llamar kahniana. Para mí, el mejor edificio de Kahn es aquel en el cual enmascara un poco esta historia, que es el Kimbell. ¿Por qué? Porque el Kimbell nosotros lo leemos como bóvedas, y no son bóvedas, son falsas bóvedas, o sea, son vigas, curvas, ¿no?, que están desconectadas. ¿Por qué? Porque por el centro de la bóveda, de la falsa bóveda, penetra la luz, pasa instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y construye lo que para mí es una magia total, ¿no?, de este edificio. Fijaros la maqueta, ya cómo intenta reconstruir la idea del proyecto desde la sección o desde los primeros dibujos a la construcción. Al final, lo que tú tienes es esto, que es una maravilla, ¿no?, porque es la sección, pero como sublimación de la idea arquitectónica. O sea, estructura, espacio, luz, construcción, materialidad, todo ya está aquí. O sea, el Kimbell es la expresión ideológica, ¿no?, del arquitecto. Bueno, desde una posición mucho más modesta, a nosotros, con Alberto Peñín, hemos intentado durante años reconstruir esta historia. Y la primera vez que nos enfrentamos a un edificio en el que queríamos entenderlo como expresión de un montaje fue en el Palacio de Congresos. ¿Por qué? Porque el edificio tenía pocas posibilidades en el exterior, 9 metros de altura reguladora, no te dejaban construir más sobre la diagonal. Bueno, por detrás, en cambio, la sección te hace que el edificio sea muchísimo más poderoso en su interior. Y era la primera vez que decidimos trabajar con hormigón blanco. ¿Por qué? Porque en el fondo había algo de reto. O sea, el hormigón blanco estaba encasillado y estaba tenía muy mala prensa, estaba muy mal visto. ¿Por qué? Porque se decía que tenía menor resistencia, se decía que era imposible de reparación y de muy difícil puesta en obra la ejecución, y en tercer lugar que era muy caro. Bueno, pues nada de eso era verdad. El hormigón blanco tiene la misma resistencia si sabes calcularlo,
bien y dosificarlo. Tiene mucha más facilidad de reparación que el hormigón gris, que para mí es casi irreparable, que el lijado y la veladura, como mucho, lijar con doble cero, el lija de aquella de vibración y después dar una veladura, que mantiene el aspecto del hormigón, pero te iguala todas las desafortunadas historias que pasan con un hormigonado diferente, etcétera, etcétera. Bien, en el hormigón blanco esto no pasa, tiene una reparación muy fácil y además económicamente tampoco es más caro en cuanto te da un acabado que el otro precisa de acabados, y con lo cual eso no era verdad. Ya los dibujos ya intentaban expresar esta historia de cómo montar el edificio a piezas, incluso las maquetas, en los cuales la relación de tímpanos y planos iba a construir toda la historia de esas secciones. Unas secciones albergarían un tipo de funciones, otras albergarían comedores, salas de reunión, auditorios, en fin, oficinas, pasos, comunicaciones, vestíbulos, foyers, etc., ¿no? Y fijaros cómo esta idea... ¿Cómo se responde a esta idea de proyecto? Pues se responde con esta idea de construcción. Lo que se hace es construir los tímpanos y las losas, estudiar, eso sí, muy bien las conexiones, cómo se va a conectar la unión muro-losa, y a partir de ahí aparece una historia estructural que es donde nosotros conocemos a Juan Calvo, al ingeniero ferrovial o Agromán en aquel momento, que era la constructora, llamó para auxiliarnos porque nosotros no queríamos poner columnas, sino que simplemente queríamos construir y proyectar y construir con la misma facilidad y teniendo muy en cuenta el material. Fue preciso un gran genio de la colocación de encofrados y del estudio de encofrados, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero tú sí. Aureliano, que fue sin él no habría sido posible toda esta historia, ¿no? Él fue su última obra, con esa se jubilaba, hizo un estudio de cómo colocar los encofrados, de cómo estudiarlos. Además, con Alberto hicimos una trampa, que fue coger un módulo de construcción de encofrados que no respondía al encofrado estándar, que es aquel que te traen y que ya tiene 1000 puestas y que está hecho un asco. Con lo cual hubo que construir, valía la pena por el número de puestas, evidentemente económicamente salía a cuenta, el construir unos encofrados metálicos específicos para este edificio. Eso supuso el que la puesta, gracias a Aureliano, gracias al equipo de obra, etcétera, ¿no?, fue espléndida. Todo el edificio se trata como un montaje. Fijaros la construcción de las lamas o cómo se van a depositar las vigas preparadas dentro de las pilastras y los tímpanos de hormigón para colocar, ¿no? Y cómo la limpieza absoluta de este mecano, que esa axolometría pues explica bien. Había otras, ¿no?, pero esta, fijaros cómo se van colocando la viga, cómo se van colocando las diferentes capas, las impermeabilizaciones, etcétera, las carpinterías y demás. Ya desde la construcción se prefijan y prefiguran todo lo que van a ser instalaciones que van a quedar dentro de los muros o dentro de las losas, para lo cual es preciso dejar estos registros que veis en los encofrados, entre los mallazos, para asistir luego a lo que serán, pues bueno, tomas de aire, conductos de ventilación, conductos de instalaciones, cableados, etcétera. Fijaros el resultado, esos tímpanos, que en algún caso llegaron a ser extraordinariamente esbeltos, 18 centímetros a 20 máximo, tal, y cómo esos grandes tímpanos que vemos como grandes dinteles, debajo son cajas de madera que no tienen función de soporte, sino de cerramiento de zonas de reunión, esos tímpanos actúan como grandes jácenas y son más que dinteles, no trabajan como un dintel, porque en algún caso llegan a tener 60 metros o 50 o 60 metros de longitud, sino que trabajan como apoyo final de un sistema transversal de tímpanos que se equilibra en otro lugar. Es decir, en este edificio hay postesados en algunas zonas, pero en otro hay contrapesados. Es decir, por ejemplo, las logias del auditorio contrapesan el esfuerzo de todo el hall, etcétera, etcétera.
Sería un poco este resultado. Algo así intentamos en Castellón, y aquí sí que verdaderamente la idea de montaje está mucho más patente. ¿Por qué? Porque fijaros cómo se construye el edificio. O sea, es bonito en una obra, porque generalmente yo he ido a muchas obras en mi vida y cuando están en obra es que no entiendes nada. Y dices, ¿pero cómo va a funcionar esto? ¿No? O sea, no, yo diría que no está mal que ya en el proceso de construcción, siempre que se pueda, hay veces que esto no, y también me desmentiré en otro momento de esta clase, pero sí que yo creo que es bueno que se vea cómo todo el proceso entra en sintonía, ¿no? Claro, un edificio muy opaco, muy cerrado, muy macizo, muy tectónico, en hormigón blanco y tal, pues en el fondo eso simplemente es una carcasa exterior de acuerdo a unas carreteras o unas autopistas, a algo que pasa, ¿no?, alrededor. Y fijaros aquí como las isometrías o axonometrías de Juan Antonio Rodríguez son extraordinarias, porque verdaderamente están explicando perfectamente, radiografiando todos los puntos que van a tener interés en la construcción. Es decir, si hay un fallo, ya se detecta aquí. O sea, construir entonces será, bueno, transcribir casi prácticamente los dibujos, aunque tendrán gruesos esos dibujos. O esta otra. Al final, en el interior está lleno de luz, fijaros, y fijaros cómo la sección lo que revela es que el edificio sobrevuela, o sea, tú penetras en rampa bajo la sala de conciertos, tal, ¿no?, para llegar a lo que sería el lobby central, que es transversal de todo el edificio, y deprimirte hacia lo que sería el foyer, que el foyer no es otra cosa. Nosotros hablábamos del foyer, entre foyer y foyer, y la palabra francesa de foyer. ¿Qué es esto? Que no es otra cosa que la transcripción, la parte inferior de toda esta platea, ¿no?, que por debajo se construye con estas jácenas de hormigón y estos pilares de hormigón hacia este gran dintel que luego tiene soportes. O cómo se vacía todo el espacio exterior y se da acceso a la luz por todas partes. Total, que el edificio al final está inundado de luz natural en el interior, aunque en su exterior se manifieste muy opaco y tectónico. En este caso, hay que a veces aquello que ya he explicado alguna vez, de las cosas no son lo que parecen. Esto sería un edificio que está en Montjuïc, encima del Jardín Botánico, en el que parece que se va a soportar en voladizos. O sea, son grandes voladizos. Cuando tú penetras bajo el edificio, dices, caray, qué voladizos tan acusados. Pero fijaros que eso no es cierto y se enseña en el lateral. ¿Por qué? Porque lo que se hace es utilizar este vaso, que es el herbario inferior, un gran cajón de hormigón que contiene todo el herbario de Barcelona, con unas condiciones ideales de humedad y temperatura, y esto permite lanzar estos grandes pórticos o pilares con cercha, que lo que hacen es aguantar los voladizos, ¿no?, las losas del voladizo. En casos no aparecen y cuando no, pues siguen. Fijaros que la sección siempre es distinta, la sección transversal de este edificio, y siempre es la misma. O sea, estructuralmente siempre es la misma, pero admite variaciones continuas en cuanto se ha pensado el mecanismo estructural, de forma que es lo suficientemente flexible como para ir dejando huecos allá donde son precisos. Lo que hace, aquí veis otra vez en axonometría, el que el espacio interior penetra la luz y que va variando la función del programa, laboratorios, salas de trabajo, despachos, biblioteca, etcétera, etcétera, va variando conforme, siempre manteniendo la misma sección estructural. O sea, eso sería de cómo, sin variar el sistema estructural, permite
la variación interior del espacio, de la penetración de la luz según la zona en la que estés. Y llegaríamos a lo que hablaba al principio, que es la gran dimensión. ¿Qué pasa cuando un edificio ya sobrepasa bastante lo imaginable y tiene más de 200.000 metros cuadrados, ¿no? Y tiene 1 kilómetro de longitud? Bueno, en ese caso, los mecanismos, yo diría que son similares, pero tienen alguna diferencia. Cuando ya la gran dimensión, la repetición, hay una serie, la modulación, etcétera, y mecanismos a otra escala, de los que luego hablaré cuando hable de los ingenieros, tienen otro sentido. O sea, el cambiar de escala tan fuerte implica un ejercicio que, fijaros que el primer croquis de ese edificio, que es ese, sin saber nada, intenta entender lo que puede pasar. Es decir, cuando hay grandes esfuerzos, ¿qué se hace? Le dais la vuelta, porque este croquis primero era al revés, y tienes una catenaria. Es la catenaria de todos los cables, de todos los puentes, y atirantas el puente. Esto le damos la vuelta, sería el diagrama estructural de cualquier puente, sobre 2 pilas. Bien, eso unido a tal, y la intuición yo diría que está cuando en el momento en que dislocas, debido a la situación en el paisaje y la llegada de las vías, lo que serían las andanas y lo que sería en sí la cubierta de todo el edificio, aparece una malla en los dos sentidos, que lo que va a ser decir, bueno, puestos en contacto con Juan Calvo, aquí intervinieron muchos otros ingenieros, porque ni Adif ni Renfe se fiaban de nosotros, nadie se fiaba de nosotros, el proyecto era responsabilidad de los ingenieros, en infraestructuras del Estado el arquitecto no existe, como mucho es la asistencia técnica, cuando estás haciendo un aeropuerto, cosa que con Ramón hemos comprobado sobradamente, ¿no? Y claro, entonces, ¿el arquitecto qué es? Bueno, Zaragoza estuvo a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque los ingenieros no creían en esta historia. Ellos querían, eso sí, la gran estación del siglo XXI, el concurso lo habíamos ganado, ya veréis por qué, por un pequeño mecanismo que le daba un aliciente a esta estación, aparte de tener vestíbulo de llegadas, salidas, etcétera, como un aeropuerto y estar montado de otra manera. Pero claro, la posición de Zaragoza en esa zona central, como Lille en Francia, ¿no?, que da Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 4 ciudades mayores de España a 1 hora y cuarto de la alta velocidad y 2 salidas a Francia, implicaba que la estación tenía que ser un mecanismo de relojería que permitiera que poner a una persona que llegara en cercanías, llegara en metro, llegara en autobús, autocar, coche particular, de alquiler o lo que fuera, o andando, meterla en 1 minuto en la alta velocidad, 1 minuto y pico. Si no, ¿de qué vale el esfuerzo de poner Barcelona de Zaragoza a 1 hora y cuarto? Bueno, fijaros que el tema estructural se basa en que la cubierta es muy compleja. ¿Por qué? Porque se basa primero en una malla, después hay unos tetraedros que van a tener una función de iluminación, acústica, etcétera, pero que se conforman como vigas Vierendel. O sea, son inmensas vigas Vierendel, entrelazadas y conectadas todas ellas, y al mismo tiempo aparece el dispositivo que es la vuelta del croquis, el arco. Porque si hay que salvar, y además salvábamos en diagonal, que diréis, qué horror, ¿por qué salváis una luz que era de 100 metros algo a 140 o 150 metros en diagonal, 1 raíz de 2? Pues mira, lo salvamos porque el mecanismo estructural, después de ser puesto en chequearlo por los ingenieros, todos ellos dijeron que los kilos de hierro eran los mismos con una solución recta o con una solución inclinada, debido a la capacidad que tenían los arcos entonces, excepto a la malla y los Vierendels en el otro sentido, de construir un esquema estructural absolutamente estable desde el punto de vista del arrastramiento, del viento, de las grandes luces, etc. Bien, el monstruo. Y luego la construcción de esa cubierta. Fijaros qué bonita es aquella foto de abajo, allí a la izquierda, ¿no? Cómo se construye, que parece casi ingrávida, ¿no?
O sea, se están cubriendo 40.000 metros cuadrados, el equivalente a 8 estadios de fútbol sin ningún pilar. Bueno, y fijaros aquí el secreto de Samaya, allí que el lío, en la foto de arriba, el lío, y aquí ya se ve más el orden de la malla, las vírendes, los tetraedros y los grandes arcos, que en el fondo Juan Calvo lo definía como 9 puentes, uno al lado de otro. Era una estructura como de puente. Fijaros el nudo y el tamaño del nudo. Y lo que hay que hacer con el nudo, pues tesarlo. Los tubulares que forman, cuadrados, que forman los tubos del arco, tanto a compresión como los tirantes de tracción, debían ser registrables en su interior para verificar las soldaduras. O sea, una persona debía pasar por allí, por lo cual lo que se estableció fue, pues bueno, una forma de hacerlo en suelo perfecta, de manera que íbamos haciendo aberturas para que pudiera ir saliendo, pequeños tramos, y luego ya se cerró para verificarse. Luego, pues la estación es eso, son un conjunto de edificios que arropan eso de ahí, ¿no? Son edificios de oficinas, como aquí, hoteles, edificios de todo tipo, programas diversos. Y ahí está la sección, y ahí veis un poco. Si en este lado el apoyo se produce sobre toda la masa de los edificios que hemos visto en la fotografía anterior, en este otro lado nosotros queríamos vaciar esto. ¿Por qué? Porque ya no podíamos alargar más, teníamos el edificio Gutiérrez Soto muy cercano, ya teníamos las andanas suficientes, teníamos los autobuses, en fin, teníamos ya todo montado, los parkings sur, los parkings norte, etcétera. Nosotros construimos, ya veréis, este invento, que fue lo que yo creo que ganamos el concurso, que es lo que llamamos transfer, que es ese mecanismo que desde los parkings o desde la estación de autobusos o desde cada tren de cercanías o coches, etcétera, te permite por puertas telecomandadas acceder a las vías de alta velocidad en 1 minuto de tiempo. Dejas tu coche, corres un poco, llevas ya tu billete, penetras y ya estás en el AVE. No tienes que ir al vestíbulo, no has de perder el tiempo, no has de dar vueltas. Y esto pasa bajo las vías y encima tiene luz natural. Curiosamente, que viene a través de la cubierta, porque hay unos tajos por los que bajan las rampas a estos espacios, por si quieres para salir a las andanas, ir por rampas y tal, ¿no? Pero el secreto estructural de toda esta estación está aquí. ¿Por qué? Porque esto que le dimos en llamar la doble fachada, aquí está en construcción, son 2 tímpanos muy finos de hormigón en el que Juan Calvo idea un sistema de apoyo. Esto fue puesto en crisis y vinieron hasta, no sé si 4 o 5 catedráticos de estructuras a verificar el invento allí a Zaragoza, porque no se fiaban de él, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vaciar este túnel, porque es la conexión con el transfer, es la conexión entre vestíbulo, llegada y salidas, que están al este y al oeste, es la conexión también longitudinal de todas las circulaciones de la estación. Si vienen viajeros que vienen a buscar, etcétera, etcétera, circulan por aquí, que es zona fuera de vigilancia o de control, y por otro lado conecta, como digo, el transfer y los aparcamientos en parte inferior. Es decir, es el mecanismo que hace posible que esto funcione. Por eso esa estación al principio no habilitaba nada más que un vestíbulo y funcionaba mal, hasta que no la pusieron toda en marcha. Otra cosa es que no pusieron en marcha una calefacción magnífica que había. Aquí veis el diagrama de la cubierta y el final de esa cubierta que parece que flote, ¿no? Esos grandes triángulos son como pajarillos de 900 metros cuadrados cada uno, pero bueno. Y finalmente, pues su visión, ¿no? Y entonces sería el momento de hablar un poco de muros, porque de muros a lo grande. O sea, yo siempre me había encantado la construcción de silos, porque yo decía, sí, ¿cómo? O sea, construyen los silos de hormigón a una velocidad increíble, no paran de encofrar, echar hormigón, gatos hidráulicos que van subiendo el hormigón, y lo que se llama hormigón deslizante, que no trepante, que es otra cosa. Entonces, digo, si pueden construir silos y lo hacen de esta manera tan increíble, ¿no? Veis las luces porque noche y día, fue la idea
después os expliqué en una clase, ¿no?, lo que fue la primera idea del hotel, etcétera, etcétera. Hoy no se trata de hablar de los proyectos, se trata de hablar de los mecanismos que hicieron posible esos proyectos. Bien, claro, yo pregunté, si se puede deslizar un silo, un cilindro, ¿no se puede deslizar un muro si el muro tiene un cierto grueso? De entrada no se ha hecho. Bueno, al final un ingeniero suizo que había deslizado muchas cosas en su vida, dijo que se veía capaz de hacerlo, vino a Barcelona y deslizó los muros de las dos grandes pantallas de 60 metros del hotel en hormigón, deslizado con los gatos hidráulicos, 12 días, 12 noches para cada uno. Yo me acuerdo los comentarios que me hacía Josep Kedlas cuando desde aquí la escuela se iba viendo cómo subías esas dos paredes y no habías nada más en el paisaje, me decía, tú estás boig, t'has tornat boig y tal. Digo, sí, pues... Digo, bueno, detrás habrá un hotel. En aquel momento pensaba yo, desgraciadamente, ojalá pudiera dejar estos dos bicharracos. Pero bueno, la verdad es que el hecho de poder construir estos dos muros huecos, que en su interior albergan toda la infraestructura, ascensores, instalaciones, máquinas de todo tipo de refrigeración y tal, es la que permite la diafanidad del espacio interior. Esas dos cabezas de muro, con la historia que os expliqué de las poligonales, resbalando los encofrados, para luego dar este interior-exterior en que los dos muros lo que hacen es, bueno, transcribir esa idea de puerta, de fuera de escala, de no leer la escala del edificio ni la domesticidad de las habitaciones, de las ventanas de un hotel, ¿no? Y ahora entraríamos en lo que es la segunda parte de la charla, que tiene que ver en ingeniería-arquitectura. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero defender que es muy importante. Si he defendido que los mecanismos constructivos, y en este caso estructurales, deben estar desde el inicio, es evidente que los arquitectos, por mucho que hayamos estudiado cálculo integral, que lo hicimos, y muchas cosas de estructuras, no tenemos la capacidad de un ingeniero de caminos. Con lo cual, la aparición del ingeniero yo creo que es muy importante y no debe esperar a solucionar los problemas que hemos creado previamente, sino que aparezca en los inicios. En un artículo muy bonito en la revista Palincesto número 5, Juan Miguel Hernández de León habla sobre este fenómeno de ingeniería y arquitectura y data en el siglo XV lo que sería la primera aparición de este fenómeno sobre dos figuras, Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. Uno un gran constructor, un gran ingeniero, el otro un intelectual de la arquitectura. Y cómo esa transposición de lo que serían los primeros arquitectos ingenieros modernos de la historia está tan presente. Ese artículo lo tenéis, lo podéis leer y os servirá. Pero vamos a dos casos contradictorios, curiosos y que parece que desmontan absolutamente la tesis de mi clase. Alberto Peñín ha hecho su tesis doctoral sobre dos edificios, que son la Ópera de Sydney y el edificio Pompidou en París, en Beauvau. ¿Qué pasa aquí? Bueno, mira, aquí lo que pasa es que Piano gana un concurso con un proyecto absolutamente maravilloso, el que veis allá, ¿no?, que luego además ha sido el icono de los iconos, es decir, en este caso ha representado una ciudad, un continente, ¿no?, un país, una nación y un continente, y está representado por este edificio. El Guggenheim vino luego a querer hacer algo semejante, ¿no? Hay muy pocos edificios en el mundo que hayan logrado esa historia, pero no sería el momento ahora de hablar de eso. Pero cuando Hudson hace estos dibujos tan maravillosos, tan bonitos, de colocar estas conchas, shells, en el paisaje de Sydney, en el agua, en el mar, en el puerto, él no entiende que tiene un problema, y es la imposibilidad de conjugar la intuición y la geometría de las cubiertas, y cómo las va a construir, ¿no? Y el caso es que una vez gana el concurso y que empieza Ubear Upentra para salvar la situación, ayudarle a ver cómo construye esto, este imposible,
una serie de cualificados ingenieros como Nervi, Candela, etcétera, en el mundo, ponen en crisis y critican el proyecto de Hudson porque dice que no es construible tal como él lo imagina. Las cubiertas tienen un radios de curvatura que no son los apropiados, las curvaturas de ellas, los apoyos puntuales, etcétera, las hacen prácticamente inviables. Hay un joven ingeniero que se llama Peter Rice, que está entonces en UVA empezando, que cree en esto. Hasta que un día, después de 80 pruebas y 80 propuestas estructurales de proyecto que le hace UVA a Hudson y que él no acepta porque le desvirtúa la idea inicial, al final alguien sale la idea de una pelota, de que si estos gajos fueran parte de una geometría esférica con un mismo radio de curvatura, la cosa podría empezar a funcionar. Y evidentemente es así, cortan una pelota y empiezan a dar, ¿no? Y Peter Rice empieza a trabajar. ¿Quién dibuja en geometría descriptiva todos los despieces de esa pelota y de las esferas? Un señor, todos conocéis, que se llama Rafael Moneo. Rafael Moneo trabajaba con Hudson y gracias a lo que yo decía en aquella clase de geometría, que la descriptiva era entonces muy importante en la escuela, sus conocimientos de descriptiva le permiten ayudar a la consecución del dibujo de estas cáscaras. Bien, Peter Rice, Moneo las dibuja, Peter Rice las construye. Aparecen nervaos, aparecen postesaos, aparecen técnicas ya complejas para construir esa historia y finalmente se construye. Algo semejante sucede en el Pompidou. También en la tesis de Peñín lo explica muy bien. Ahí veis un popurrí de cosas, ¿no? Veis un puente, estamos hablando de 1867, Sebastián Gerbert, que inventa un sistema que se llama la Gerbret, que lo que hace es optimizar los esfuerzos estructurales en un puente del diagrama de momentos. Y veis los diagramas de momentos como algo que también Mies hace cuando en la New Gallery van a subir toda la estructura de la New Gallery. ¿Y por qué desaparecen los pilares de esquina? Porque los pilares se aproximan generando, por un lado, voladizos que compensan el momento flector de la luz máxima. Con 4 pilares aguanta toda esa cubierta y la cubierta es subida por 4 torres. También Mies incorpora lo que es el nudo hiperestático, es decir, suelda y rigidiza el nudo de manera que el diagrama de momentos también se optimiza al bajar el momento en el apoyo. Bueno, toda esa historia es lo que llega a Pompidou. Primero, esa y una historia bonita de hierro colado, porque tanto Piano como Rogers quieren que el edificio tenga un poco un carácter histórico. Están en París, Baltar, Les Halles, toda una historia y una tradición en la construcción de mercados con hierro colado, de estructuras metálicas. Y entonces, además, ellos creen que las piezas en hierro colado les aproximan, pasan por encima de lo que sería el tamaño grande, enorme del edificio para atender a la pequeña pieza. Y esto les va bien en su ideología proyectual. Bueno, pues otra vez aquí aparece Peter Rice, ya maduro, mayor, pero ya convertido en un genio en las estructuras, en Uvearu, y es el que, tanto es así que Piano, en un momento determinado, él dice que no se habría podido construir o sea, como en Sydney, el edificio también se ablanda, pero no se habría podido construir sin el trabajo de Peter Rice, del ingeniero. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen es el peligro de los concursos. En los concursos se valora una idea, pero las ideas estas son muy rápidas, quizá no dan tiempo a sedimentarlas y que aparezcan esos mecanismos constructivos que yo decía en el inicio, y entonces hay que traerlos después, con los cuales hay que readaptar el proyecto completamente y volverlo a reproyectar como hizo Hudson a lo largo de décadas, o como no tantas décadas, porque bueno, aquí fue más fácil, pero tuvieron que hacer esto. Entonces, bueno, veis que el edificio se convierte en un montaje, en un mecano, y se van construyendo las piezas en hierro colado, otras piezas, se utiliza el sistema de la Gerbret, etcétera, etcétera, y al final se construye
el magnífico edificio del Beaubourg, para mí uno de los grandes edificios de la modernidad o de la contemporaneidad. Y si seguimos en esta historia de los, como he dicho, pues bueno, Louis Kahn, claro, Louis Kahn sería difícil entender su arquitectura si no hablamos de Commandant. Commandant es el ingeniero que construye la arquitectura de Louis Kahn y construye con él. Que todos estos ingenieros en algún momento han podido estar un poco quejosos, pues iremos viendo que quizás sí, que hay quejas a veces del arquitecto, y veremos alguna. Pero bueno, Kahn, Commandant generan un equipo magnífico, y una de las obras yo diría que es la Philippe Exeter, ¿no?, en la cual, fijaros, esta idea de montaje, pero esta idea también de la cubierta, también vuelve a la diagonal, arriostra todo, vacía los tímpanos, genera luz, programa, todo, y construye. Otros ejemplos, he cogido poquitos, Otro día hablé de Cecil Balmont con Toyo Ito y con Shigeru Bano en el Serpentine en Londres, pero, por ejemplo, Foster, que ha trabajado con Arup, ¿no?, pero también con Michel Villeroger en el extraordinario viaducto de Millau. A mí, de las obras que más me había gustado de Foster y que había ido a ver, fui a verla rápidamente, ¿no?, fue Staunted, el aeropuerto, porque me entusiasmó, ¿no? Claro, una vez allí se me estableció el enigma con el que he empezado la clase. ¿Cómo demonios desagua esto? Porque estos tubos no son de desagüe, son vacíos, son barras. El agua no baja por ningún sitio. Claro, empecé a buscar y a buscar y a buscar, y el agua no desagua. Y es una cubierta plana inmensa. Digo, y además el día que nieve, ya, bueno, estaba yo horrorizado. Y no, fui mirando, y nada, no encontrábamos cómo desaguaba. Llegué a pensar que tenía calefacción en la cubierta para evaporarla o para... No. Cuando llega a la fachada, las carpinterías tienen, un poco como en Torroella, pero allá en los pilares, pequeños desagües mínimos, pero muchos, que logran desaguar mediante sistemas Heverit, etcétera, de desagües que están llenos de agua, por lo cual el agua, por efecto Venturi, circula a mucha más velocidad. Es una manera para desaguar grandes cubiertas planas, un invento suizo, se llama Heverit. Bueno, una vez descubierto el enigma ya me quedé tranquilo mirando el edificio. Bien, yo creo que Foster es quizá de los arquitectos que mejor ha sabido trabajar con las ingenierías y que mejor ha entendido lo que ahora nombraré de una frase de otro ingeniero ilustre. Ha entendido bien que la construcción ha de estar en la esencia de la idea del proyecto. Y en Foster así es en muchos de sus proyectos. Cuando no lo es, como en algunos que podemos conocer, los edificios no son lo mismo, son otra cosa. Y llegaríamos a nuestro mejor ingeniero, a Javier Manterola, que también lo tenéis en el número 5 de Palimpsesto, con una entrevista espléndida que le hizo Peñín, y que él allí se manifiesta. Él empieza con Carlos Fernández Casado, uno de nuestros grandes ingenieros históricos, sigue en su estudio actualmente, aunque trabaja ya, ha llegado a una edad que puede trabajar autónomamente. Don Javier Manterola, podéis ver sus puentes, son los más bonitos, los más mejores, los más increíbles. Y él ha trabajado con muchos arquitectos, con Moneo, con Oiza, con Corrales, con Molerzún, con Higueras, etc., ¿no? Me he circunscrito a dos, a Oiza y Moneo, de los cuales Torres Blancas fue una gran obra que Manterola dice que aprendió tantísimo del arquitecto y de su empecinamiento brutal del señor Oiza, y también, bueno, trabajó, por ejemplo, en el Cursal con Moneo, aunque también en otros, ¿no? Bueno, esto el Cursal porque quizá de los edificios de Moneo, con la estructura y las cajas y tal, es más así espectacular, ¿no? ¿Qué dice Manterola que es necesario para que exista la colaboración ingeniero-arquitecto? Dice, el construir debe estar en la esencia de su pensamiento, de los dos. Y él se queja un poco de los arquitectos que han trabajado y dice, porque al final
siempre se querían imponer. Dice, y a mí eso no me gusta. Por eso lo dejé y me pasé a los puentes. Allí balda él, y además son de otra dimensión estructural que los arquitectos siempre soñamos con hacer un puente. Bien, bueno, yo creo que con esto, bueno, he puesto un ejemplo más, que es el personal de una colaboración con una gran ingeniería, con Arup Sports, que es la que construyó el Arena del Bayern y también el Nido de Pekín, que me gusta menos, la verdad, pero bueno, no deja de ser un gran estadio. Y bueno, estuvimos con un equipo, con Vives y Serra, profesores de esta casa, Luis Vives, Santi Vives, y también con Borja y algunos arquitectos jóvenes, que por cierto algunos de ellos venían a trabajar cuando hacíamos un concurso con la Samarreta del Barça y el Pugui o el Xavi para ponerse en ambiente. Y aquí la colaboración fue estupenda porque ellos vinieron, los ingenieros de Arup vinieron a Barcelona, nosotros fuimos a Londres, fue un equipo ahí a trabajar con ellos, idearon esta especie de cubierta y también esta línea de máxima visión que, eliminando la tercera gradería porque estaba obsoleta, se construyó mal para el Mundial de Fútbol y está mal en normas de UEFA, etcétera, etcétera, en pendientes y en construcción. Nosotros pretendíamos salvar la primera y la segunda de Michans, que son las auténticas del Cuenco, y sustituir la tercera por esta otra línea de máxima visión, que lo que hace es subir en los dos laterales, bajar en los córners, subir ligeramente en los goles, volver a bajar en los córners y volver a subir. Con lo cual, ese es el lugar geométrico de mejor visión de un estadio, y es matemática pura. Defendiendo esto, la cubierta viene a partir de ahí con un trenzado, etcétera, y una historia muy compleja que Arup trabajó muy bien, ¿no? Y llegamos a tal. Y entonces voy a acabar con 3 ejemplos de construcción. O sea, si no predicara con el ejemplo, me diríais, bueno, pero sí, ¿tú qué? Bueno, yo también trato, y todos nosotros, la gente que trabajamos en OAB y tal, hemos tenido claro siempre de trabajar con un ingeniero. Y ese ingeniero pues ha sido Juan Calvo, que apareció en aquel Palacio de Congresos para ordenar aquella historia del montaje, que luego estuvo en Zaragoza, que luego ha estado en muchas, en la casi totalidad de las obras últimas. Y aquí estoy con Juan en Chicago. O sea, si antes del viaje a Chicago fue un buen ingeniero para mí, a partir de ahí además fue un gran amigo. Veníamos de ver el Carson Pirie Scott, que está ahí atrás, que fue otra gran colaboración de arquitecto e ingeniero. No entenderíamos, y yo conozco bien el Auditorium Building, porque tuve que escribir un vídeo que me encargó la Caja de Arquitectos sobre prologarlo, unos vídeos que hicieron en Francia, no sé qué, y cuando estudié el Auditorium Building, la misión de Adler al lado de Sullivan fue absoluta, pero no solo estructuralmente, sino acústicamente, etcétera. Quiero decirte que en este caso el matrimonio arquitecto-ingeniero fue total, ¿no? Bien, y llegaríamos a esta foto que ya desgraciadamente no podemos ver, ¿no? O sea, a mí sí me había fascinado esta estructura de Yamasaki en las Torres Gemelas. Había estado 2 veces en el edificio, había subido arriba, y la verdad es que todo el mundo lo primero que hace en estos casos, el Empire, en estos edificios, que además eran un icono mundial, tal, es subir ascensor y arriba, a la terraza, a ver Nueva York. Además, tenías dibujado los skylines en los vídeos, serigrafiados en blanquito, fantástico, y podías ir. Pero verdaderamente lo interesante no era ver la torre arriba, sino abajo, porque lo verdaderamente interesante era esta historia. Es una estructura calculada por elementos finitos y que la propia fachada es estructural. Tan estructural es que vosotros recordaréis que el 11S, cuando los aviones penetran y hacen un agujero Boeing a 500 kilómetros por hora, de miles y miles de toneladas lanzados a una velocidad terrible contra las torres, les provocan un agujero enorme y las torres no se mueven. Lo habéis visto en el vídeo. Luego se queman, eso es otro problema. Pero la estructura aguanta. ¿Por qué aguanta? Porque es solidaria toda ella. Bien,
De aquí vino la idea, ya os expliqué desde el punto de vista de la geometría del edificio pero ahora lo voy a explicar desde el punto de vista de la construcción. Cuando con Xavi Martí y Patrick Llenard empezamos a valorar esto, enseguida llamo a Calvo, a Juan, que viene corriendo como siempre de Madrid en un AVE, antes en un puente aéreo, y nos ponemos a estudiar esta historia de hacer que la fachada sea la propia estructura. Porque tenemos luces de 16 metros, 17 perfectamente salvables con losa postesada de 30 centímetros de diámetro, no más, sin ningún cuelgue, y podemos pasar a la fachada a otra, que además salvamos la calle Bolivia, que tiene una luz semejante, con lo cual, oye, todo está empezando a tal. La conjunción de losas y una fachada postesadas y una losa y una estructura en malla en el exterior puede permitir el liberar completamente la planta de pilares y no tener un pilar a 7,5 metros en medio estorbar. Bien, todo eso se trabaja y fijaros el diagrama que nos hace Juan Calvo. Lo vuelvo a repetir porque dura muy poco. Veis las zonas más cargadas y que están trabajando más, y cómo poco a poco el diagrama se va equilibrando hasta que todo acaba de un color azul y todo trabaja simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el sistemas de cálculo por elementos finitos permiten trabajar estructuras de una gran complejidad, mayor complejidad que lo que se podía hacer hasta hace relativamente pocos años. Es decir, explicado por Juan, lo que hace esa estructura es repartir los axiles. Yo diría que hay claro, y el sistema se equilibra. Hay una cierta democracia estructural que permite estabilizar el conjunto y convertir la estructura en un sistema. Los pilares, como veis, se venían en tramos de 2-3 plantas, esto con los nudos preparados, y aquí veis cómo se organizaba constructivamente el edificio. Y aquí, en esta foto, veis como uno de esos pilares lleva una armadura interior que se rellenará de hormigón, de un hormigón muy fluido, especial, que lo que tiene es que darle al pilar la inercia de fuego para evitar tener que pintarlo o protegerlo a fuego. Porque aunque la estructura está parcialmente en el exterior del edificio y los bomberos te dirán que vale, pero no admiten que la lengua de fuego pudiera pasar en un sentido o con otro. El hecho de que la malla tenga 70 centímetros más los 30 de la losa es 1 metro, es la distancia que siempre ha de voltear la llama para atacar vertical o horizontalmente, lo cual la hace que permita pasar el examen de los bomberos. Lo pasó con nota, después de que Juan Calvo se explicó y dio la inercia y tal. El secreto estaría también en parte aquí veis como en un nudo se está llenando de este hormigón líquido. Y luego saber que las losas postesadas son de relativamente fácil ejecución, porque una vez pasas las vainas que se ven en la foto de la derecha arriba, de hecho son 2 mallazos estándar. No necesita todo este armado de hierro específico haciendo vigas de refuerzo, estribos, etcétera, patillas que hay que doblar, solapes de hierro. No. Son 2 mallazos, uno arriba y otro abajo, y luego las vainas que postesan. Es bastante elemental en cuanto a cálculo. Esta sería ya la obra. Aquí veis la liberación del último pilar arriba. Y cómo se va construyendo todo el sistema. Es decir, cualquier pilar, todos los pilares son iguales a la vista y todos diferentes. Lo que varía es el grueso de chapa de acero del pilar, que depende del sitio en el que esté, es de 2, 3, 4, 5, 10, hasta de 15 centímetros. Hay un pilar macizo. Fijaros que en este caso la relación entre lo que es la idea inicial y la realidad construida, el proceso se conduce como un hilo argumental, el proceso constructivo construye como un hilo argumental todo el proceso proyectual. O sea, hay una relación directa, esqueleto, forma final. Se meten las ventanas, el vidrio y se acabó. Y esta foto explicaría muy bien lo que es la clave. Siempre en un arco en tal, en estudio la clave es este pilar, que es el más cargado del sistema.
y que por eso se libera y el vidrio no se lleva hasta él. Fijaros que hay pilares que nos siguen para arriba y hay otros que nos siguen para abajo. Y esto es lo que os decía al principio, que no hay una traslación directa entre la forma que vemos y la forma como se aguanta. Ya no hace falta. O sea, los sistemas de cálculo y los sistemas de construcción, de oxicorte, de control numérico, etcétera, etcétera, permiten que aquello que era más figurativo se convierta en más abstracto. Es decir, ahora vemos este edificio y no necesariamente entendemos cómo demonios funciona estructuralmente. No vemos al interior de cada pilar, no vemos la posición de cada pilar en la malla, vemos que hay cosas que nos siguen, los ladizos parecen aleatorios. Es decir, lo aleatorio, lo que parece aleatorio, se convierte en la lógica constructiva. Y eso yo creo que es interesante. Pasaríamos al segundo y penúltimo ejemplo, que sería la cáscara de Benidorm. ¿Cómo construir una cáscara? Os dije el otro día que ese dibujo fue quizá el más importante del proyecto que íbamos desarrollando con Xavier Martí, ¿no? Él se dio cuenta, hizo este dibujo y se dio cuenta de que modulando esta historia no solo teníamos una facilidad geométrica, sino que también encontramos un leitmotiv, un argumento, una coartada constructiva. Entonces aparecen los sabios. Nosotros hicimos el proyecto con Juan Calvo y era muy sencillo, una cáscara de 8 o 10 centímetros, aleatoria, formas del caos, las que nosotros habíamos dibujado con el cúter o con esto, y que por su convexidad concavidad tenía una cierta inercia estructural y ayudaba al proceso de soporte de la lámina. Entonces aparecen unos ingenieros de la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, que nos vienen con un invento. A nosotros no nos dicen nada, a los arquitectos, se van a la Generalitat y les venden su invento. Su invento consiste en decir, esta que van a hacer ustedes en Benidorm, lo tienen que construir de la siguiente manera. Encofrado, los moldes tal, ¿no? Y no hace falta que pongan mallazo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar Gramax. Gramax son unas agujas galvanizadas, ¿no? Que lo que hacen es tejer. Y aparte, entonces, estas agujas galvanizadas te dan la resistencia, o sea, cohesionan toda la lámina de hormigón hasta hacerla estable. Y se evitan ustedes el mallazo, porque el Gramax lo mezclamos al hormigonar en la cuba. ¿Vale? Bueno, nos llaman de la Generalitat y nos dicen que cambian el proceso de proyecto y que van a hacer este. Xavi y yo nos ponemos de los nervios, llamamos a Calvo a Madrid. Calvo dice: están locos. Bueno, si tú dices que están locos, ya no nos faltaba más que esto. Y entonces nosotros decimos, antes de hacer esto queremos una prueba, queremos una demostración, una demo, que se llama ahora, está cursilada la demo. Bueno, y entonces nosotros, claro, fuimos un poco malignos y ideamos dos zonas, dos encofrados, que los hicieron, ya lo veis, un poco con bultos, no eran perfectos, para hacer la prueba. Y cogimos estas dos secciones de la cáscara. Bueno, llegan estos señores, Gramax, no sé qué, tiran el hormigón, vienen los de la Generalitat, Xavi y yo no nos presentamos a la prueba y tal. Y yo estábamos en contacto con el jefe de obra continuo por teléfono. Bueno, por la noche, a las 6 de la mañana, se derrumbaron los dos. No había funcionado el invento. Solución: fuimos a la obra, la Generalitat escandalizada, horrorizada, aquellos señores ya no les vimos más el pelo, los sabios, y entonces lo que hicimos fue poner el mallazo, hacer la prueba, funcionó y tal, ¿no? Porque el problema está en que, claro, primero el Gramax ya no nos gustaba, porque agujas galvanizadas al lado del mar no nos gustaba, porque están muy cerca claro, llegan hasta la piel, la epidermis. En cambio, el mallazo queda dentro de la lámina a 6-7 centímetros de recubrimiento, además de ser galvanizado e inoxidable. Bien. La cuestión, yo creo que una vez ya decididos
y construir era que hay que verter el hormigón, hay que proyectarlo, que no vunitarlo, no es como una piscina, hay que proyectarlo y hay que proyectar una primera capa más fluida, que es la que irá contra el encofrado y la que es tal. Y esa debe tener, toda la masa debe estar llena de fibras de polipropileno, porque el polipropileno sí que ayuda a estabilizar las pequeñas fisuraciones de la lámina. O sea, el mallazo aguanta lo que es la inercia estructural, arma la cáscara, pero las fibras de polipropileno le dan esa armadura mínima, pequeña, además no son oxidables y que permiten... bien. Claro, con Xavi le damos este sistema, pusimos en contacto con una casa de apuntalamientos inteligentes, de manera que podían ir a cualquiera de las situaciones de la lámina, que era variable. Bueno, resultado, desonada a lo tradicional, puntales y cables y ya está. O sea que toda nuestra inteligencia ahí se nos fue al garete y demostraron la constructora que podían hacerlo exactamente igual de bien sin recurrir a esos apuntalamientos. Fijaros la cáscara de 8 centímetros, veis el encofrado, el apuntalamiento y ya como se separó la arena para no estropearla, el vacío interior se proyecta desde atrás y ahora iréis viendo el sistema. Esto es el estudio topográfico que se hace de la cáscara y esto es lo que dimos en llamar el ojo de Dios por su complejidad, porque Juan decía, aquí es donde está todo la problemática del canto que decíamos, ¿no? El problema del canto, pues el problema estaba aquí. ¿Por qué? Porque es el momento en que se vacía el sistema para generar las escaleras que bajan a la playa con estos huecos, ¿no?, de intercomunicación paseo superior, paseo inferior, y eso precisa de una tecnología, primero de una geometría compleja y después de una tecnología que, fijaros, ha de construir casi como un puente, decía Calvo, como una pasarela, la pieza que une la cáscara de ambos lados. Y aquí veis toda esa espléndida geometría y ya cómo se empiezan a colocar las placas alveolares. Y aquí vendría la cuestión de los moldes. Nos ponemos en contacto con un artesano de Villena, un pueblo cercano, que es el que va a construirnos los moldes en madera. Xavi es el que se cuidó de todo el proceso también y fue allí con ellos, pues, mira, idearon esta especie como de cuadernas de un barco. Es técnica de construcción de barcos, porque al principio tenían que ser los moldes de polistireno y se decidió que era mucho más barato y mejor hacerlos en madera, en tablilla de madera, o sea, las costillas y luego tal. Luego esto entraría por la fase de modelización ya digital y aquí veis los moldes construyéndose espléndidos. Van a tener 4 puestas más o menos cada uno. Yo aquí, Estela, como esculturas. Bueno, y aquí veis la puesta en obra, magnífica, ya como... Claro, para un arquitecto lo más bonito es cuando se pone en obra una historia. O sea, no hay nada mejor, mucho mejor que el final construido y la foto final. Cuando llega a su momento de obra así, dices, ostras, esto es... O en Zaragoza habéis visto que el nudo y tal, ¿no? Y aquí pues tendríamos, he cogido solo 3 dibujos, cimentación, el de placas alveolares y el de las losas de transición, que ya entendéis lo que es. Y aquí estaría un poco la clave, porque fijaros, por un lado vemos las UVs. Es un sistema de micropilotaje que idea Juan Calvo, absolutamente económico, para salvaguardar, porque nos pide la Generalitat que salvaguardemos completamente, con seguridad absoluta, los bloques y torres que hay en el paseo que tienen muy mala cimentación. Para lo cual generamos, si va a estar la cáscara aquí, generamos más atrás esta barrera con micropilotis para estabilizar que nunca pueda caer a la calle y moverse la cimentación, que no se movió nada, ni 1 milímetro, nada. Luego ya aparece la cimentación de lo que serán las costillas, que son estas, que son de las que va a colgar la lámina. Estas costillas ya veréis que tienen una perforación y tal, ¿no? Y sobre ellas se depositarán, porque ya tienen la sección exacta, con la topografía determinada, las losas alveolares que van a construir la topografía de los pavimentos. Y aquí veis la construcción, ya las losas, ya cerrando, y cómo los detalles de cómo
los voladizos de la cáscara se acaban, cómo van a recibir después los pavimentos, los refuerzos, etcétera, de la cáscara. Allí más, y aquí también veis fotos de cómo en las cóncavas y convexas, y aquí veis el mallazo, el secreto del mallazo. Y aquí la puerta, porque el paseo está vacío por detrás, de manera que puedes visitarlo y vigilarlo a través de estas pequeñas puertas. Aquí veis todo como el gran movimiento y ya la construcción de cáscaras, etcétera, etcétera. Aquí veis el detalle de los mallazos y el encofrado, y ya desencofrado, el hormigón. Los latiguillos se ponen en malla, porque al ser curvas, para que no queden mal, de manera que forman una malla añadida. Los latiguillos se han dejado abiertos porque si quisieran un día podían hacer la horterada de poner un lete en cada uno. Pero bueno. Y luego sí vendría la construcción de pavimentos, que en este caso no son un acabado, sino en una parte en cuanto que son los que garantizan la topografía del paseo, y siguiendo el diseño de las piezas que hizo Xavi, pues se colocan, fijaros qué maravilla la forma de colocar ese pavimento, que permite topográficamente atender a todas las situaciones sin tener que hacer un solo detalle de entrega. Luego pues ya vendrá esta historia para acabar, que el proyecto es otra cosa desde el mar, porque lo que de verdaderamente se construye es este zócalo. Y acabo la clase con este proyecto. Entonces alguien me dirá, bueno, si estás hablando siempre de ingeniería tal, de construir la gran dimensión, ¿por qué se acaba con una vivienda unifamiliar? Bueno, pero es que a veces una vivienda unifamiliar puede ser construir en la gran dimensión. Y también un poco lo que he intentado explicar, que es cómo la ingeniería y la arquitectura permite trasladar sistemas de construcción propios de la obra civil a la edificación, que es lo que intentamos un poco nosotros y tantos arquitectos han intentado. Bien, en este caso, esta vivienda, una vivienda grande de 1.500 metros cuadrados, que no voy a explicar, quizá en otra clase algo veremos de ella cuando hablemos de los habitantes, pero sí que tiene interés el hecho de decir, bueno, un diagrama, ese diagrama, fijaros que luego es un origami, por eso alguien la ha llamado Origami House y nosotros le hemos dejado, además de Casa A, que se llame si quieren así. Ese diagrama implica ya cuestiones que tienen que ver con la planta, pero que también tienen que ver con la sección a través del plegado, pero que también tienen que ver con el espacio y el volumen. Y la prueba es esa maqueta en chapa de acero, en que lo que se produce es el plegado, justamente el plegado de ese diagrama. Más allá de ello, entonces hay una disposición de capas, es decir, hay 3 capas. Y nosotros decidimos con Xavi que queremos construir una losa. La losa recibe la impermeabilización, el aislamiento y la cubierta. Y la losa que quedará vista en el interior, por lo cual el esqueleto será el resultado final de la vivienda por dentro. Y entonces eso implica esa otra figura, que es cómo el despiece para poder construir esta historia. Losa de 22 centímetros, 23, 24 centímetros, creo que es 23, 24 centímetros, el aislamiento, la impermeabilización y la malla que la cubre, y los 6 milímetros de acabado de una lámina cerámica. Bien, en total no llega a 30 centímetros todo el espesor de este invento. Pero claro, eso hay que despiezarlo y construirlo geométricamente. Juan Calvo, porque primero hubo un invento de un estructurista que nos vino y dijo, hombre, esto lo puedo construir en hierro. Madre mía, en hierro se va a unos cantos de vigas. No, es que en 22 centímetros queremos toda la cáscara, ya hemos construido una vez, y que se quede vista el hormigón, con la tablilla siguiendo las diagonales, etcétera, con toda la geometría del encofrado a la vista. Entonces Juan idea una cáscara postesada en una dirección y en la otra. Con lo cual él atiranta toda la cubierta y se puede construir como una pieza autónoma.
¿Por qué es tan complejo? Juan Calvo ha dicho de esta cubierta, de este proyecto, que es el más difícil y complejo que ha calculado y proyectado en su vida. Y mira que hace puentes de kilómetros, y no sabéis la obra que hace. ¿Por qué? Porque esto exige, primero, una ejecución impecable. Es evidente que en esta casa había presupuesto y mejor destinarlo, para nosotros pensamos que era mejor destinarlo a construcción y a tecnología que no a mármoles y acabados que no nos interesaban nada. Los acabados son más bien chapas metálicas, hormigón visto, grés en el suelo de comella, etcétera, ¿no? O sea, acabados relativamente sencillos en el interior, pero la tecnología y la construcción, la domótica y sobre todo las instalaciones de esta casa sí están fuera de lo normal. Entonces, ¿por qué decía es tan complicado? Es tan complicado porque esta cáscara hay que construirla apoyándola en algo, porque no la vamos a subir con gatos, porque se nos podría romper. Con lo cual hay que construirla arriba. No podemos hacer como Mies con la New Gallery o como hemos hecho otras veces, subir la estructura. Entonces, la única manera es apoyarla sobre un conjunto de pilares. Pilares que son, elegimos 8 pilares excéntricos, que han de ser excéntricos. ¿Por qué han de ser excéntricos? No pueden apoyar la lámina encima, ha de apoyar de lado. Porque si no, el acabado de la cubierta y la fachada no había un punto de conflicto. Eso implica que hubo que romper el pilar ese excéntrico 3 o 4 veces, creo, hasta que dio. O sea, y fijaros que no era estructura final, sino era estructura de paso. Aquí veis ya cómo se encofran la cáscara. A Xavi siguiendo todo el proceso. Aquí las secciones, que bueno, son bastante crípticas, yo diría que no explican gran cosa. Explica más la construcción. Aquí veis ya las vainas, cómo se paran las vainas, cómo se construye. Y al final lo que se intentaba era esto, algo que sobrevuela y que verdaderamente prácticamente está construido casi, o sea, toda la casa es espacialmente un único lugar en el que la luz, en la relación con el exterior, con el jardín, con los antiguos robles, etcétera, que ya os lo explicaré otro día cuando hable quizá de la luz, pues tiene un gran sentido. Pero para ese sentido había que construir algo que estuviera de acorde, igual que había que construir algo que diera una diafanidad interior que permitiera, aquí no se ve porque el objetivo no ha admitido, que hay un patio aquí, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí, porque todavía hay 2 más. O sea, 6 lugares en panorámica que la lámina va albergando. Y bajo ella hay una casa, ¿no? Sería una visión como cinematográfica del espacio construido. Bien, acabo diciendo una cosa. Ahora vamos a ver el emplazamiento. Es importante ver, y una vez desvelado, ahora ya el proyecto tiene cara. Tiene cara. Yo quería deciros una cosa, y es que yo el otro día quiero excusarme porque no pude venir a la presentación de las casas porque estaba medio malo y me quedé en casa porque estaba con fiebre y tal. Pero, tengo la información que me han dado todos los profesores en el sentido de que están muy contentos, o en general están contentos con el resultado y lo que habéis trabajado. Lo cual yo creo que esto es de mucho agradecer por parte nuestra. Es evidente que vosotros trabajáis para vuestra formación, o sea que en fondo también os estáis haciendo un favor a vosotros mismos, però allò que vaig dir a altres cursos al començar, de que aquí esteu el tercer, al mig de la carrera, un curs importantíssim, no? És el que decideixes què fas, si fas arquitecte o no, no? I que jo a vegades dic al començar el curs que d'aquí 2 anys, 2 anys i mig, 3, depèn del final de carrera, lo ràpids que aneu, haureu acabat. I sereu arquitectes? Doncs no ho sé. Tots tindreu el títol d'arquitectura.
Ara, quants de vosaltres sereu arquitectes, això ho teniu que decidir ara. I això és molt important, perquè una cosa és tenir el títol i l'altra és arquitecte. Per la qual avui veure l'emplaçament jo crec que és molt important. Per què? Perquè ja havia tingut unes idees primeres treballant a les fosques i amb aquestes idees ara les posareu en diàleg amb un lloc i veureu si funcionen, si no funcionen, què es pot aportar, què és el que hi ha que canviar. I aquí veureu el grau d'intuïció que haveu tingut en encertar més o menys algunes de les coses que avui veureu que passen, no? O sigui que ànim i a treballar encara més en el segon,